Buenos días, hoy vamos a hablar de las nuevas herramientas utilizadas para la quimioterapia, pero antes de ello hablaremos de los ácidos nucleicos. Como introducción, cómo se sintetizan y qué es un ácido nucleico. Una breve introducción sobre esto, diremos que un ácido nucleico tiene esta estructura, está formado por un grupo fosfato, una pentosa, que veis aquí, un azúcar, que están unidos por un enlace fosfodiéster, y la pentosa está unida a la base nitrogenada por un enlace N-glicosídico. El azúcar es muy importante que sepáis que dependiendo del radical, si estamos hablando de un OH o un H, será una ribosa o una desoxirribosa. Por el nombre, ribosa hablaremos de ARN y desoxirribosa hablaremos de ADN. Eso es un nucleósido y todo es un nucleótido. Volvemos al tema de la base nitrogenada. Tenemos purinas y pirimidinas. Una purina se divide entre adenina y guanina y la pirimidina se divide en timina, citosina y uracilo. Vamos a poder diferenciar el ADN y el ARN, aparte por el azúcar, por su base nitrogenada, ¿vale? Porque ya sabemos que dependiendo si es un ADN tendremos unas bases nitrogenadas, o sea, sería adenina, citosina, guanina y timina, y en el cambio en el ARN hay uracilo, ¿vale? ¿Cómo se sintetiza el ADN? A rasgos generales, la sintetización de ADN trata de que el ADN y el ARN están conectados y debemos saber que el ADN no va a salir jamás del núcleo para traspasar su información. Por lo tanto, el ADN se va a transformar en ARN y va a venir una enzima que va a leer el ácido nucleico de ese ADN y entonces va a sintetizar un ARN. El mensaje pasa de ADN a ARN para que finalmente sea traducido a un aminoácido. Vamos a hablar más detenidamente de la biosíntesis de nucleótidos, ya que nos interesa para su metabolismo y cómo es su síntesis para el desarrollo de nuestro tema, que es la quimioterapia, las nuevas técnicas que se ejercen, ¿vale? Bueno, pues centrándonos en el tema, en la biosíntesis de nucleótidos, como bien vemos en estos 3 puntos, es que los nucleótidos pueden ser sintetizados de nuevo desde aminoácidos, ribosas, CO2 y NH3. También pueden ser reutilizados a partir de las nucleobases, muy bien conocido como rutas de recuperación. Es una vía muy importante en los seres humanos, se refiere. Y luego esta molécula que veis aquí, la 5-fosforil 1-pirofosfato, o bien más conocida como PRPP, que hablaremos a continuación, es el precursor más común de la síntesis de nucleótidos. En cuanto a la biosíntesis de nucleótidos, vamos a hablar de estos dos temas muy breves, de la síntesis de nuevo de purinas y síntesis de nuevo de pirimidinas. Cuando hablamos de AMP, nos definimos a adenilato y GMP guanilato, que son los dos productos de la reacción que se da cuando a partir de ribosa, con acción del ATP, se produce AMP, que es el adenilato, y por acción de la PRPP produciremos la 5-P-ribosilamina, formando el IMP y obtendremos 6 moléculas de ATP. Y luego en la síntesis de pirimidina el proceso es muy parecido. La diferencia es que solo vamos a obtener una EPT y que el producto va a ser tanto UMP, que es uridilato, como veis ahí, y CTP. Siguiendo con el tema de la biosíntesis de los nucleótidos, hablaremos de la síntesis por las vías de recuperación. No está comentado en la pizarra, pero debéis de saber que las bases libres liberadas en el metabolismo son reutilizadas. Entonces aquí sí que ponemos la reacción en la que la adenosina, que está libre, junto con el PRPP, que va a reaccionar con él, va a formar el AMP más el fósforo inorgánico. Entonces esta reacción va a estar catalizada por la adenosina fosforilosiltransferasa. Y luego, por otro lado, que por ello esta reacción que tenemos aquí, vamos a decir que el cerebro es especialmente dependiente de las vías de recuperación. Por lo tanto, un déficit en hipoxantina guanina fosforilotransferasa, que es la enzima que cataliza esta reacción, se haría esta reacción, y si no hay esta enzima, podemos tener un problema en el cerebro. Ahora vamos a hablar de el cáncer. Es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Se conocen más de 100 tipos de cáncer y los más comunes son el cáncer de piel, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama,
y el colorectal. La malignidad del cáncer es variable, ya que este depende de la agresividad de sus células y demás características biológicas que tenga cada tipo tumoral. En general, el comportamiento de las células cancerosas es de 3 tipos, ya que carecen del control reproductivo que requiere su función original, pierden sus características primitivas y adquieren otras características que no lo corresponden, como capacidad de invadir. Ahora vamos a hablar de la quimioterapia. La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa evitando que estas células crezcan y se dividan en más células, ya que las células cancerosas en general crecen y dividen más rápido que lo hacen las sanas. La quimioterapia entonces las destruye más rápido que la mayoría de células sanas. Aquí tenemos un esquema que explica cómo funciona la quimio. Que la quimio impide el crecimiento en los vasos sanguíneos, detiene la división celular, produce la muerte celular espontánea y impide la división celular al alterar las estructuras de las células. Luego están los efectos secundarios de la quimioterapia que afectan a muchas células en crecimiento, incluidas las sanas. Y estos daños están causados por fármacos y muchos de esos fármacos más recientes son dirigidos. Que dañan células cancerosas bloqueando los genes o proteínas que se encuentren en las células. ¿Cómo actúa la quimioterapia? Pues los agentes quimioterapéuticos trabajan al causar muerte celular de muchas maneras, pero las principales son 2. Unos son los antagonistas de purinas y otros los antagonistas de primidinas. Los antagonistas de purinas son químicos usados para formar los nucleótidos de ADN y ARN, y los antagonistas de pirimidina actúan para bloquear la síntesis de nucleótidos que contienen pirimidinas. Ahora vamos a ampliar estos 2 conceptos. Y tenemos aquí a los antagonistas de purinas, que las purinas son las bases adenina y guanina, y las otras bases son las pirimidinas. En el ADN está la timina y la citosina, y en el ARN la citosina y uracilo. Antes de que la célula pueda dividirse, debe duplicar su contenido de ADN, para que cada célula hija tenga un conjunto idéntico y completo de la información genética. El proceso de duplicación se llama replicación, y esta es una línea de ensamblaje durante la cual los nucleótidos se unen entre sí para formar moléculas de ADN nuevo. Un grupo fosfato más moléculas de azúcares forman largas cadenas de ADN. La incorporación de un antagonista de purina previene el crecimiento continuo del ADN y previene la división celular. Funcionan al inhibir la síntesis de ADN de 2 formas. 1, inhibiendo la producción de purina que contiene nucleótidos adenina y guanina, y si la célula no tiene purinas, el ADN se para y la célula por tanto no se va a poder dividir. En la otra es incorporando moléculas de ADN durante la síntesis de ADN. Se dice que en un futuro puede haber un inhibidor que interfiera en la división celular. Luego están los antagonistas de pirimidinas, que son la citosina y la timina en el ADN y la citosina y el uracilo en ARN. Los fármacos usados para bloquear la construcción de estos nucleótidos tienen estructuras que son parecidas al compuesto natural. Pueden prevenir la producción de nucleótidos finales y pueden ejercer sus efectos durante etapas distintas e inhibir directamente algunas enzimas. Pueden ser incorporados dentro de la cadena creciente de ADN y llevar a la terminación del proceso. Ahora están en busca de tratamientos más precisos contra el cáncer. Por ejemplo, Afshin Gangi, que practica la radiología en Estrasburgo, dice que una buena técnica debería de tomar el camino más corto hacia el tumor y destruirlo de manera más completa posible sin necesariamente recurrir a cirugía clásica. También dice que la quimio puede ser reemplazada por técnicas de ablación térmica, que utilizan radiofrecuencias, láser, microondas, crioterapia, que es con frío, y ultrasonidos focalizados. Esto significa que la energía acústica se concentra sobre el blanco al que debe ser destruido. Estas técnicas principalmente serían utilizadas para intervenir en el riñón, el hígado, próstata y podrían aplicarse en el futuro a otros órganos abdominales y también al cáncer de mama, según Gangi. Luego, según Albert Gellet, que es un urólogo del Hospital de Lyon, el tratamiento focal de la próstata constituye una buena alternativa para cánceres medianamente agresivos. Y según Gellet, cerca del 20% de los cánceres de próstata podrían ser tratados de esa forma en el futuro. Otra innovación susceptible de mejorar sensiblemente la supervivencia de ciertos pacientes con cáncer de estómago o de colon consiste en combinar la cirugía
con una quimio líquida en cavidad abdominal a 42 y 43 grados centígrados. La técnica lleva el nombre de CHIP, que significa quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, y esta se utiliza desde hace varios años en Francia en pacientes que presentan metástasis al nivel del peritoneo, con una tasa de supervivencia de 5 años del 16% contra 0% contra los que no recibieron este tratamiento.